verdades como las verdades. En 1795 el filósofo Immanuel Kant publicó Sobre la paz perpetua. Fue su contribución al mejoramiento de las relaciones entre los distintos estados. Ese gran pensador creía que la mejor forma de resolver los conflictos internacionales era mediante la vigencia de constituciones y regímenes republicanos. Ante todo, en suma, se apostaba por la solución de los problemas que apele a la razón. Esto tenía que notarse, desde luego, en las prácticas intergubernamentales, concretamente a nivel diplomático. Por desgracia, hay países en los cuales esos postulados no parecen tener ya relevancia, al menos desde una perspectiva discursiva. Hoy hablaremos en esta parte del programa sobre la diplomacia plurinacional, lo que ha ocurrido en los últimos 10 años durante las presidencias de Juan Evo Morales Saima, y con este fin nos acompaña Manfredo Kempf Suárez vía telefónica, exministro de Estado, embajador de Bolivia en Argentina, Uruguay, España, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, novelista, cuentista y desde la década de los 80 uno de los columnistas más importantes de Bolivia. Muy buenos días, Manfredo, y gracias por estar en Contraviento y Marea. Muy buenos días, querido Enrique. Aquí a la orden para conversar un momento con ustedes sobre todos estos temas que nos han estado preocupando en los últimos días. En una de sus composiciones... Quedo a sus órdenes. Perfecto. En una de sus composiciones, Borges escribió: nos han tocado mal los tiempos como a todos los hombres. Y si uno analiza lo que ha ocurrido en la década del movimiento al socialismo, desde el punto de vista de la diplomacia, sin duda podría llegar a la conclusión de que hemos tenido tiempos mejores. No, naturalmente que hemos tenido tiempos mejores, por supuesto. Lo que sucede es que no ha quedado establecido un sistema de tipo diplomático. Se ha descabezado un poco, no un poco, se ha descabezado bastante todo lo que fue el servicio exterior. Un servicio exterior que se creó con bastantes dificultades y que por problemas políticos, en el momento de la transición, de la llegada al mando de Juan Evo Morales, entonces la Cancillería quedó, por un lado, sin la capacidad operativa que le daban los funcionarios del servicio exterior, y por otro lado, el tema netamente político y político partidario, si se quiere, con el que el presidente Morales encaró las relaciones del país. Eso no solamente en el tema con Chile, sino que eso es muy fácil de percibir en su alianzas con el Foro de Sao Paulo, en su política de vinculación con los países del Caribe, en fin, con una cantidad de temas que no eran esencialmente necesarios dentro de las relaciones de Bolivia, no eran del interés concreto del país. Usted subraya muy bien la importancia que se ha tenido en materia institucional, aquello que sucedió con la diplomacia boliviana antes de la llegada del movimiento al socialismo al poder. Es fácil recordar a hombres de gran valía que ejercieron funciones diplomáticas en representación de Bolivia. Más allá de Rafael Bustillo está don Adolfo Costa Durrels y otros individuos que mostraron en distintas circunstancias cuán necesario resultaba estar debidamente preparados para afrontar esos desafíos que tienen incluso relevancia desde el punto de vista comercial, en lugar de buscar una suerte de revolución de las relaciones diplomáticas en donde no se toma en cuenta la escasa importancia que tiene un país como Bolivia en el concierto mundial y que ellos pretenden iniciar cambios radicales. Apunto esto a partir de esa famosa pero confusa idea de la democracia de los pueblos. Bueno, la diplomacia, ¿no? Bueno, una diplomacia de los pueblos no existe, ¿no? Es decir, tiene que haber un conducto regular para ejercer la diplomacia. No puede hacerse diplomacia al clamor de la gente, eso es imposible. Y eso tampoco no se ha hecho en este gobierno, es más un estribillo que está usando el gobierno. Pero desde luego que Bolivia ha tenido diplomáticos fuera de los que has mencionado, los diplomáticos de la posguerra del Chaco, ¿no? Personalidades del nivel de Luis Fernando Huachaya o de Austria, el propio Costa que acabas de mencionar. Bueno, fueron muchos realmente
los que hicieron aquella diplomacia que ya es de vieja data, que tanto la hemos utilizado y tampoco la hemos aplicado, ¿no? Lo de tierra de contactos y no de antagonismos, lo que quería Bolivia ser centro de atracción de todos los países con quienes había tenido en alguna manera u otra algunos conflictos, empezando por Paraguay naturalmente, Chile, Perú. El tema es Brasil, excepcionalmente Brasil, fundamentalmente, mejor dicho, Brasil. El tema es que se fue diluyendo todo esto, se fue perdiendo, pero hay que tener en consideración que durante aquellos años posteriores a la guerra del Chaco, es decir, año 41, 42, cuando se firman, antes el 38 empezó, cuando se firman los acuerdos para los ferrocarriles a la Argentina y a Brasil, ya se notaba que se estaba queriendo llevar adelante esa política de tierra de contactos, ¿no? Una cosa que posteriormente ya se fue paralizando y ahora con el tiempo ya este final ya es una diplomacia de los pueblos, entre comillas, que vuelvo a reiterarle, no es posible que exista, ¿no? La diplomacia tiene que ser producto de muchas condiciones, por supuesto, muchos sentimientos pueden entrar también, pero tiene que haber un organismo ejecutor y tiene que haber cabezas que conocen de la materia y que saben manejarla, ¿no? Eso no existe hoy, lamentablemente. Don David Choquehuanca entrará en la historia de Bolivia por ser el canciller que ha cumplido durante más tiempo de manera continua esa función de gran importancia, al menos si se pretende conocer cuál es la línea que sigue un país en materia de relaciones internacionales al margen de lo que haga en su momento el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Si uno pretende efectuar una evaluación técnica en el caso del canciller David Choquehuanca, se encontraría con juicios preponderantemente negativos. Incluso se debe resaltar el hecho de que en muchas ocasiones quien asume su función es otro ministerio, puede ser hasta el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pero no se nota que en el caso de Choquehuanca nos encontremos frente al mejor ejemplo de lo que debe hacer un canciller. Bueno, efectivamente, hay que tener en consideración que el canciller Choquehuanca lleva ya más de una década en funciones. Muchas veces se le ha preguntado algunas cosas, han habido curiosidades periodísticas y todo, y no ha sido extraño que alguna vez, después de 10 años de canciller, el ministro Choquehuanca diga que no son temas que él conoce. Eso lo puede decir un canciller después de 6 meses de gestión o después de 1 año de gestión. Pero después de una década de gestión, si el canciller dice que no es su materia la diplomacia, entonces estamos liquidados. Es un asunto que realmente no se puede concebir. Y efectivamente por eso mismo, porque él no tuvo interés inicialmente, yo creo que ahora está un poco más imbuido del tema, pero al no haber tenido interés y tal vez al haber sido marginado, ¿no? Es posible que el propio presidente no lo haya tomado en consideración en temas muy importantes. Ha sucedido lo que acabas de decir, que hablaba alguna vez el canciller, pero mucho más hablaban sobre temas internacionales. Desde luego el presidente, que tiene todo el derecho de hacerlo, finalmente es el jefe, es el conductor de la diplomacia. El canciller, el presidente sí podía hacerlo, pero todos los ministros declaran. Si ves ahora en estos temas que estamos viendo con Chile, quien más habla seguramente es el vicepresidente. Y luego lo tenemos al ministro de la Presidencia, y luego tenemos al ministro de Gobierno, y luego tenemos al ministro de Defensa, y al viceministro de Relaciones Exteriores, que puede declarar, pero siempre que se lo permita o esté en ausencia el canciller. Entonces, esto se está convirtiendo en una... Yo escribía una nota hace un par de días, en una diplomacia alborotada. En una diplomacia alborotada y desordenada, ¿no? Y desordenada, porque quien desea decir algo sobre Chile, ya sea desde el Parlamento, presidentes de cámaras y todo eso, hasta el último ministro, lo hacen. Y eso no es posible. Tiene que haber una persona que
maneje este tema. Y en este caso es el ministro de Relaciones Exteriores, ineludiblemente, y sin ninguna posibilidad de justificar que no conoce algunos temas, porque como te vuelvo a repetir, si después de una década el canciller dice que hay temas que no son de su incumbencia o que no los ha podido conocer, entonces no los va a conocer nunca, ¿no? Esa es la situación grave. Lo que según parece por los actos que hemos conocido la pasada semana es de la incumbencia del canciller del Estado Plurinacional de Bolivia es encabezar una comitiva para efectuar verificaciones, inspecciones oculares en territorio chileno. Esa sería una gran función que él estaría ejecutando como si se tratara de algo central en su competencia y que además lo tendría como protagonista ineludible, incluso dando a conocer una serie de datos que no eran del todo ciertos. Me refiero puntualmente a que primero se señaló que tenía que verificarse la serie de vulneraciones que tenían como víctimas los transportistas bolivianos, pero después sorprendió a bolivianos indicando que también había visitado Chile con el objetivo de constatar el desvío del río Lauca. Esa parece ser una de las funciones que corresponde a un canciller que encabeza esta comitiva y que se queja por el maltrato recibido en algunos recintos. Este es un poco producto de lo que te estaba expresando hace un momento, ¿no? Estamos llegando a una diplomacia esquizofrénica, de insultos de ida y vuelta y de este tipo de acciones que no son necesarias. No era necesario que el canciller en persona esté con el presidente del Senado y la presidenta de diputados y otros senadores más y periodistas yendo a un lugar como Arica donde no habían sido invitados. Es decir, el canciller si quiere va, porque puede hacerlo, pero no debe hacerlo. Entonces el hecho de presentarse ahí, así digan que la Cancillería chilena conocía, está muy bien. Seguramente conocía la Cancillería, pero no deseaba. Entonces, ¿cómo te vas a ir a visitar a un país donde no desean que estés? Bueno, el presidente dice que este es un asunto humanitario en uno de sus tweets, ¿no? Que ha sido una cuestión de tipo humanitario. No, esta es una cuestión técnica, ir a ver lo que pasan con los camiones en la carretera esa de ingreso ya a Arica y los garajes en el puerto, son cosas técnicas que se tienen que solucionar, pero se tienen que solucionar por la vía diplomática, no se pueden solucionar de esta manera, no se pueden solucionar presentándose y además arriesgándose a cierto tipo de humillaciones, ¿no? A cierto tipo de desdén con el que han sido recibidos. Un presidente con los presidentes de las cámaras no puede estar 6 horas de pie en la puerta de ingreso del puerto de Arica. Entonces, se han hecho esas cosas con el hígado o no sé cuál es la intención, porque lo interesante, en todo caso, es decir, lo que se debió hacer es lo que curiosamente estoy leyendo desde anoche y hoy, que el presidente Evo Morales lo que quiere es una reunión con autoridades chilenas para solucionar esto. Yo me pregunto, ¿por qué no se le ocurrió la reunión hace una semana? Antes de enviar al canciller y a los presidentes de las cámaras. Porque no estamos hablando aquí de poco monto. Vos mismo lo has dicho. Va el ministro de Relaciones Exteriores, el jefe de la diplomacia nacional. Va el presidente del Senado, que es el tercer hombre en la sucesión constitucional. Va la presidenta de diputados. Es decir, ha ido la gente más importante del gobierno. Ha ido la gente más importante del gobierno que no ha sido recibida por nadie, que no fueran los porteros o los administradores de Arica. Entonces, yo estoy de acuerdo con que Chile provoca muchas situaciones de esta índole, viola muchas veces el libre tránsito, pero en innumerables oportunidades lo ha hecho. Hay que ponerlo en su sitio y hay que obligarlo a cumplir con el Tratado de 1904. Ha sido demasiado desastroso el tratado como para que todavía lo que nos corresponde no lo quieran respetar, pero hay modos para hacerlo.
Esos modos implican entonces respetar algunos convenios y proceder de cierta manera que se considera aceptable, al menos al nivel de las relaciones entre países civilizados. Formular cuestionamientos al respecto no tendría que implicar, salvo que nos encontremos en tiempos plurinacionales, que quienes plantean críticas deban ser considerados enemigos del Estado. Y esto lo subrayo también tomando en cuenta lo que usted acaba de escribir en la democracia alborotadora, donde en primer lugar precisa de que no es chilenófilo, aunque tiene buenas relaciones con chilenos. Incluso el notable escritor Jorge Edwards le presentó una novela, es columnista de La Tercera de Chile y estuvo viviendo con su familia por el exilio causado por la terrible dictadura del régimen del MNR, también durante varios años en ese país. Sin embargo, esto no implica que uno guarde silencio. Desde el punto de vista técnico interesa la diplomacia y también desde la perspectiva de los intereses de quienes conforman la sociedad boliviana. Efectivamente. Lo que pasa es que nos hemos vuelto demasiado intolerantes en el tema este, ¿no? Es un tema que molesta. Yo comprendo perfectamente, pues, el país se siente vapuleado, se siente burlado por Chile, y es de ahí que empiezan todas estas cosas que no pueden producirse. Perdón, el hecho de ciertos términos, utilizar ciertos términos como piratas, ladrones, asaltantes, todas estas cosas no cuajan en una relación si es que se la quiere llevar bien. Bolivia había dado el paso que debía dar, que era recurrir al Tribunal de La Haya. Ya estaba bien con recurrir al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Ahora bien, había que esperar lo que ese tribunal dijera. ¿Qué pasaba? ¿Y qué es lo que sucede? Que el presidente Morales no va a quedarse en silencio, ni nadie le pide tampoco que se quede en silencio durante los años en que el tribunal esté elucubrando una respuesta. Es obvio que no se puede hacer eso, que se puede avanzar, sí, pero si ya hemos recurrido nosotros a la vía judicial, es muy difícil que nos puedan aceptar negociaciones paralelas, ¿no? Eso ya Chile no quiere hacer negociaciones paralelas. Y de ahí que también es un poquito complicado, no sé hasta dónde podrá tener éxito esta iniciativa del presidente de quererse reunir con la señora Bachelet, o de que se reúnan altos miembros del gobierno con la señora Bachelet para tratar estos temas que estamos enfocando ahora. Espero que lo hagan con mayor cautela y que podamos nosotros indicarle a Chile cuál es la posición y por qué estamos nosotros demandando que se cumpla el artículo 6 del Tratado de Paz, ¿no? Que reconoce en favor nuestro y a perpetuidad el más amplio y libre derecho de tránsito comercial. Finalmente, ¿cuán favorable puede resultar la idea que ha sido planteada incluso por opositores de iniciar una nueva causa internacional en el ámbito de la justicia, pero ya con el objetivo de efectuar reclamaciones en torno al desvío del río Lauca? Resalto que no solo oficialistas, sino también opositores en muchos casos se suman a ese cometido, procurando que los conflictos no se resuelvan vía negociación y diálogo, sino a través de dictámenes de un tribunal de justicia. Yo creo que es posible hacerlo, pero yo no sé si vamos a seguir inscribiendo alegatos en la Corte, ¿no? Porque también hay otros medios, otros modos de arbitraje, pero si se quiere hacer, bueno, que se haga. Y yo lo que sí que quiero expresar es que han habido manifestaciones de la Cancillería y de algunos ministros, como sabemos, hay muchos portavoces en estos temas, diciendo que el año 61, el año 62, cuando se sabe que el gobierno de Alessandri ya estaba culminando con el desvío del río, las obras que ha ido a visitar el canciller, cuando se conoce todo el tema en estos años, bueno, no se hizo nada más. Dicen que no se procedió a nada.
En primer lugar, se rompen relaciones. Es decir, el descontento del país llegó a ese extremo. Pero además, el tema del Lauca, parece que no lo observan acá en Bolivia, porque no he escuchado a nadie que lo mencione. El tema del Lauca resultó un tema central en las negociaciones de Charaña. En las negociaciones de Charaña, que fueron las más avanzadas en la cuestión del retorno al mar, negociaciones que se hicieron durante el gobierno del general Banzer, en esas negociaciones de Charaña, uno de los planteamientos que hacía Chile, que se llamaron las aristas, una de las aristas, sabemos, era la desmilitarización del territorio, otra arista era el tema del canje territorial, naturalmente, pero había una que era utilización del 100% de las aguas del río Lauca. Bolivia se opuso y dijo que eso no entraba dentro de ningún tipo de negociación. Así que no es que no se haya hablado del tema del Lauca desde el año 61 o 62, sino que esto lo volvió a plantear Chile para llevarse todas las aguas del río Lauca y Bolivia se opuso. Esto fue el año 75. Ahora, ya ha pasado mucho tiempo también, es indudable, pero ir de nuevo a La Haya, no sé, es posible que se pueda llevar adelante, pero ya sería el tercer tema que tendríamos con Chile ahí en La Haya. No sé si es lo más conveniente o no. No hay que olvidar entonces la necesidad de recordar ese pasado que, aunque sea considerado indeseable por los partidarios del movimiento al socialismo, permite encontrar argumentos válidos incluso para respaldar estas cruzadas de Juan Evo Morales Saima a nivel internacional. Hemos estado conversando con Manfredo Kempf Suárez, reconocido escritor, columnista de opinión, ex ministro de Estado y ex embajador de Bolivia en Argentina, Uruguay y España, además miembro número de la Academia Boliviana de la Lengua, y ha sido un gusto estar reflexionando acerca de esta diplomacia plurinacional y de todos los cuestionamientos que cabe respecto a esta cuestión. Muchas gracias, querido Enrique. Te agradezco muchísimo por la entrevista.